Soy el director de sistemas de Eurofor Centro de Formación y gracias por asistir a este webinar, el cual creo que os puede resultar de bastante utilidad. Actualmente, ¿vale? La gestión de la seguridad es una de las áreas más importantes dentro y fuera de los departamentos de sistemas. Elegir adecuadamente las herramientas que necesitamos para asegurarnos la disponibilidad de los datos se nos hace, si cabe en este momento, más necesario. ¿Vale? Por lo tanto, a lo largo de este webinar, lo que vamos a ver es un poco el contexto, necesidad actuales, qué medidas son necesarias para seguir protegiendo nuestras empresas, ¿vale? Repasaremos un poco esas medidas que nos tienen que llevar a ver si realmente necesito poner algo global, necesito poner un sistema de protección que me correlacione información entre los distintos elementos que tenemos en la empresa, cuándo es aconsejable, y luego nuestro experto en seguridad, Javier Melik, hará una presentación, una demo de bueno, funcionalidades de QRadar, viendo un poquito la pantalla, la consola, viendo el módulo de UBA, el User Behavior Analytics, que es súper interesante y nos va a dar muchísima información. Y bueno, eso es lo que hemos preparado un poquito hoy para vosotros. ¿Vale? Dentro de ese contexto que estamos hablando, cada vez las infraestructuras, como comentábamos, son pilares fundamentales para ayudarnos a realizar esos cambios, esa digitalización que todos estamos necesitando en momentos como ahora, y la seguridad dentro de esos pilares, dentro de esos cambios, se hace, si cabe, más importante, ¿vale? Establecer unos mecanismos, una estrategia, unas herramientas que me permitan afianzar estas decisiones estratégicas y estos cambios que estamos destinados a afrontar. ¿Vale? Dentro del contexto actual en que nos encontramos con empresas que están optando y están tendiendo a tener una digitalización completa. Nos estamos encontrando empresas que están aportando por soluciones de mejorar esa capacidad comercial, esa capacidad de venta. Hay mucha información importante que tenemos que proteger. Personas que cada vez estamos más hiperdigitalizados, con lo cual cada vez estamos haciendo más cosas, y esas más cosas que estamos haciendo, lógicamente, tenemos que hacerlas de manera segura. Cada vez nos encontramos con medios de inteligencia artificial que nos ayudan a todo el tema de los procesos, nos ayudan a nosotros y también ayudan a los malos a realizar ataques, como ahora veremos. ¿Vale? Debemos realizar todos estos cambios con una priorización de la sostenibilidad, que también lo veremos ahora. También estamos muy inmersos en todos los procesos de comunicación a nivel empresarial, y estamos estableciendo un modelo de liderazgo en la organización. En todas estas áreas vais a ver cómo la seguridad es muy importante, y establecer esos métodos que nos van a permitir tener el control de la situación, pues bueno, cada vez, si cabe, se va haciendo más importante. ¿Vale? La seguridad nos va a permitir crear una empresa más resistente, más sostenible, nos va a permitir tener una capacidad de resiliencia necesaria para abordar todo este futuro tan incierto que estamos teniendo ahora, que nos toca vivir actualmente. Cada una de estas acciones del cambio va a ir a reforzar un poquito todas estas líneas y todos estos proyectos, y tenemos que saber reaccionar, tenemos que proponer medidas y herramientas que nos permitan crecer de una manera más resistente y sostenible, como vamos comentando. ¿Vale? Un poquito visto esta visión, con lo cual os vamos a trasladar en este webinar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es que estamos en un momento en el cual, si cabe, hay un aumento más de ciberataques a raíz del COVID. Tener en cuenta que los malos se apoyan en momentos de debilidad, en momentos en los cuales bajamos un poquito la guardia para crear más ataques, si cabe, con lo cual
veis que la información que están demandando y periódicos ya de ámbito general, ¿vale? Cada vez es más importante en tiempos de pandemia, cada vez es más importante tener esas medidas de seguridad y adoptar un modelo de resiliencia adaptado al cambio a un cambio que nos está exigiendo la sociedad, ¿vale? Visto esto, visto este momento en el que nos encontramos, nos gusta a nosotros definir un poco los clientes en base a la filosofía Zero Trust, ¿vale? Es una filosofía con la cual tenemos que estar preparados para cuando tengamos la información comprometida. Aceptamos que vamos a tener brechas de seguridad y tenemos que actuar en base a qué vamos a hacer cuando estemos en esa situación y en ese momento, ¿vale? Esta filosofía de cero confianza nos va a permitir desde ya estar preparados. Dentro de esa filosofía nos encontramos o nosotros los categorizamos en 3 tipos de clientes, ¿vale? Hacemos un diagnóstico para que os situéis en qué tipo, en qué línea estáis y veamos un poco cuáles son los pasos para ir mejorando todo el tema de la seguridad. Estamos en un momento cero. Bueno, pues en ese momento cero las empresas que estén en esa línea son empresas pues, que tienen correo electrónico, que tienen algún antivirus, que pueden tener, bueno, pues están viendo si algún cumplimiento legal, GDPR, bueno, pues están viendo, pero realmente no tienen una estrategia, ni una acción, ni sistemas de seguridad avanzados, ¿vale? Con lo cual, en este punto, estas empresas necesitan evidenciar, necesitan evaluar en qué punto se encuentran. Miraremos medidas, miraremos acciones para saber en qué punto estoy. Creemos que es lo primero y lo más importante. Hay empresas que también están en un punto óptimo, que ya han evaluado, ya son conocedores de las vulnerabilidades que tienen, de su situación y están en un momento óptimal, que denominamos, ¿vale? Un momento óptimal es mejorar poco a poco los sectores, las áreas de la empresa según vaya evolucionando, ¿vale? Tengo que he hecho foco en determinadas partes, me falta todavía de hacer en algunas otras. Y el modelo también de otro grupo de empresas que están ya en un modelo advanced, ¿vale? Ya han implementado y seguridad en la mayor parte de las áreas de información que tiene la empresa y lo que necesitan es implementar una estrategia de seguridad conjunta global y lo que necesitan es empezar a contrastar información, ¿vale? Y necesitan proteger a determinadas áreas del departamento. Normalmente aquí la seguridad ya sale fuera del departamento de sistemas, ya va a un ámbito más general y vamos a ver también medidas, aquí acabaremos lógicamente con un SIEM, ¿vale? Vamos a ver medidas para proteger de esa manera global la seguridad, ¿vale? Como hemos comentado en esa parte cero, en esa parte en que es una primera fase, ¿vale? Nos ponemos en la situación en que nuestra compañía necesita evidenciar en qué punto nos encontramos en cuanto a seguridad, necesitamos saber el nivel de exposición y los riesgos de seguridad que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues deberíamos realizar o deberíamos plantearnos el hacer parte o estas 3 opciones que os decimos, ¿vale? Una auditoría de vulnerabilidades, que al final nuestros servidores y nuestros antivirus y nuestros endpoint son la parte más vulnerable y necesitamos tener un informe de cuál es su situación frente a posibles ataques de seguridad, ¿vale? A partir, lógicamente, de ese informe, pues podemos ya ir evidenciando ciertas acciones que tenemos que ir tomando, ¿vale? Me puede servir un poco como una guía. También en esta primera fase necesitamos saber un poquito el tráfico, qué es lo que está pasando por nuestra casa, qué es lo que está pasando por nuestra red, ¿vale? ¿Qué aplicaciones se están usando? Si están usando, pues algún usuario está usando algún Dropbox, alguna herramienta de compartir, algún Google Drive, redes sociales, cómo estamos interactuando con ellos, si tenemos VPNs, si hay comunicación de tráfico que no soy consciente de lo que está pasando, bueno, pues también sería bueno esa auditoría de tráfico de red que me va a permitir ver un poquito qué es lo que está pasando y hacia dónde debo mirar. También añadimos, cada vez es más importante toda la acción que hacemos a través de la web, ¿vale? La web es la cara visible de nuestra compañía para muchos millones de potenciales visitantes, de potenciales clientes, y por eso es muy importante auditarla, ¿vale? De cara a obtener posibles vulnerabilidades, porque estamos viendo cómo
recientemente en muchas ocasiones cierta parte de la página, cierta parte apartados que no tenemos, a lo mejor que tenemos un poquito más obsoletos, como pueden ser blogs, como pueden ser noticias, news, pues de repente les están hackeando y cuando acceden a esa parte, bueno, pues aparece información no deseada que, como digo, pone en compromiso un poco esa visibilidad de imagen que tenemos y nos obligan a actuar rápidamente. ¿Vale? Lógicamente también es muy importante, como ponemos en la parte de la derecha, el cumplimiento normativo. Aquí tenemos que empezar ya a darnos cuenta que la seguridad no solo depende de acciones puramente técnicas, sino que también debe ponerse y debe tenerse en cuenta todo lo relativo a las cuestiones normativas, ¿vale? A los estándares que nuestra organización debe cumplir, ¿vale? A nivel de seguridad, tanto europeas como nacionales, y lógicamente pues tanto reglamentos como el GDPR a nivel europeo, reglamentos como el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Para aquellas empresas, ¿vale? Que tengan relaciones con organismos oficiales, ¿vale? Pues el cumplimiento de esto nos va a permitir, bueno, pues un poquito también ir definiendo esas políticas de seguridad, incluso hacer algún análisis de riesgo que me va a venir muy bien para saber cuál es mi situación y cuál es mi exposición a todos estos ataques. Otras medidas, fortificamos también la red, detectar un poquito el tráfico, lo hemos hablado un poquito antes, para detectar un poco el tráfico que me generan las aplicaciones concretas y detectar hacia dónde está yendo, qué está haciendo, ¿vale? Podemos empezar a filtrar un filtrado web, ¿vale? Para ver detección de amenazas en los puertos HTTP, HTTPS. Bueno, pues también ir un poco mejorando, ¿vale? Establecer VPNs para que la comunicación, sobre todo ahora tan demandada de los puestos de trabajo, se conecten de una manera segura y se conecten a lo que realmente queremos. ¿Vale? Y terminamos un poco con esa formación y concienciación a usuarios. Es decir, es importantísimo que los usuarios estén concienciados y que reciban la formación adecuada. Podemos establecer muchísimas medidas, podemos establecer todas las barreras y podemos poner todos los parches, que es al final el usuario hace lo que no debe, pulsa en el botón que no debe pulsar o accede y da la información que no debe. Pues bueno, toda nuestra inversión en esas medidas de seguridad se habría ido al traste, ¿vale? Con lo cual es muy importante. Hay determinadas plataformas que me permiten establecer unas campañas de phishing, simular unos ataques para ver cómo reaccionan mis usuarios. Aquí creedme que nosotros hemos hecho muchísimas en muchos clientes y siempre se sorprenden por la gran cantidad de personas que al final son captadas cuando simulas un correo malicioso, entran y dan los datos. Estamos hablando de porcentajes que las empresas, yo creo que en estos momentos no se pueden permitir. Del 30 al 40% de las personas que reciben el correo están entrando, están dando sus datos con total libertad. El día a día se nos come, el día a día tiene muchísimas generación de incidencias, de noticias y al final pues no prestamos atención donde debemos prestarla. ¿Vale? Dentro de esta fase, hemos visto dentro de esa fase inicial, pasamos a la fase un poco más ya óptima. Aquí en esta fase tenemos que establecer medidas un poco orientadas a proteger el dato. ¿Vale? Hasta ahora hemos protegido distintos segmentos, ahora nos tenemos que preocupar ya de la información. Entonces, bueno, pues buenas medidas es encriptar la información, establecer medidas sobre los privilegios de quien accede a la información y sobre todo en este mundo que estamos hiperdigitalizado, que cada vez los datos ya no se encuentran solamente en servidores, sino que se encuentran en portátiles, se encuentran en entornos cloud, se encuentran en OneDrive, en Google Drive, ¿vale? Establecer medidas de encriptación que aunque el dato salga de la organización, aunque el dato yo lo comparta con personas, no sé lo que van a hacer luego esas personas, pues protegerlo de una manera encriptada para que vaya donde vaya, tengamos nosotros el control de esa información. Esta serie de medidas ya empiezan a hacer importantes, ¿vale? RMS, medidas de protección de esa información y también de DLPs, de establecer reglas para protección de la información, es decir, reglas las cuales van a permitir que cierta información confidencial no salga de la oficina. Estamos observando que muchas veces por error, por fallo humano, esa información sale. Esta semana yo, por ejemplo, he recibido 2 correos de personas que no me querían mandar a mí un correo y, sin embargo, he sido receptor. Una persona de la organización interna nuestra y otra persona de fuera de la organización. Un cliente que me ha confundido con otro proveedor
Y al empezar a escribir el nombre, mi nombre de pila coincidía con el de otro proveedor y he recibido un correo pues, que iba destinado a otra empresa en competencia mía. En ese caso, establecer reglas de protección de la información para que si estamos escribiendo un correo a una persona fuera de la organización, pues ya me aparezca una etiqueta, me aparezca un mensaje y yo pueda asegurarme de que estoy mandando la información correcta, empiezan a ser muy importantes, ¿vale? También es muy importante centrarme en determinados estándares, ya me empiezan a preocupar, pues la 27001, que al final es un poco el estándar que lleva la seguridad de la información. Puedo también estar involucrado en establecer el 22301, que es un estándar que me permite también la continuidad de negocio. Esa gestión de la continuidad de negocio cada vez es más importante. O la 27017, ¿vale? Que pertenece a la familia de las 27000 y que incluye pautas y directrices sobre los controles de la seguridad de información cuando tenemos servicios relacionados en nube, ¿vale? Dentro de lo que hemos estado comentando, de planes de negocio, necesitamos también establecer procesos de continuidad, ¿vale? Necesitamos también el poner planes. Bueno, como esto es un poco lo que os decía antes, ¿vale? La confianza cero. Necesito evidenciar cómo puedo dar continuidad a mi negocio en caso de que esté comprometida toda la información. ¿Vale? Protección especializada de equipos y servidores. Aquí ya tenemos que ir haciendo más acciones, pues como crear un inventario, crear unas líneas base de configuración que voy a establecer en todos los equipos, gestionar de manera sencilla ese despliegue de parches y plataformado que me va a permitir que todos los equipos estén bajo una misma acción, ¿vale? O bajo una misma utilización para que si hay algún problema me sea más fácil el detectar qué es lo que falla en mi red y pueda poner las medidas de seguridad, ¿vale? Y sobre todo con estas herramientas también me permiten obtener informes de seguridad que me va a decir cómo tengo la seguridad de los puestos de trabajo, ¿vale? Seguimos mejorando un poquito, ya queda poco en esta parte, seguimos mejorando un poquito la seguridad perimetral, la seguridad de la red, pues con analizadores de red, con determinadas maneras que recogen, analizan y empiezan a correlacionar ya acciones, eventos entre los firewall, entre los Active Directory, entre los servidores de dominio, ¿vale? Ya me permite ir poco a poco obteniendo reportes, como os digo, del funcionamiento de la información. Estamos en un momento también que necesitamos también proteger los dispositivos, ¿vale? Necesitamos también de disponer un inventario, de ejecutar acciones. Cada vez la información está más en estos dispositivos móviles. Necesitamos tener herramientas que me permitan hacer un borrado de la información corporativa, un bloqueo frente a robos, frente a pérdidas, otra serie de acciones remotas, ¿vale? Para proteger ahí la información, ¿vale? Una vez que ya hemos ido mejorando, y seguro que me he dejado muchas, porque cada una de estas acciones requeriría un solo webinar, pero un poquito que hemos ido viendo las funciones que necesitamos, vemos cómo una vez que tenemos cubierto, una vez que tenemos visto ya distintas áreas, que hemos visto cómo ir mejorando la seguridad de los servidores, de los puestos, de la red, de los usuarios, ¿vale? Llegamos a un punto en el que necesitamos establecer una estrategia global, ¿vale? Necesitamos establecer algo y de manera sencilla, necesitamos una consola, ¿vale? Que me pueda detectar compromisos de seguridad mediante un análisis y una correlación de información entre distintos orígenes de datos. Yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo, no es lo mismo que un usuario acceda a un fichero al cual tiene privilegios, no pasa nada, es un servidor, un Active Directory, un firewall, todos los sistemas lo van a detectar, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo que un usuario acceda a un fichero que tiene privilegios que un director de marketing acceda a una carpeta de dirección en la cual hay unos datos de contabilidad, ya sea un sábado a las 4 de la mañana. ¿Vale? Pues seguramente ya habrá habido una suplantación de identidad, está entrando alguien con su clave, está ocurriendo algo anormal y necesitamos detectarlo, necesitamos que de repente una acción que hace un usuario que no es normal la ponga de relevancia y la contraste con otros sistemas para que, bueno, pues la resalten y nos hagan conocedores de esa situación de compromiso
en el cual se está comprometiendo la seguridad. Para ello, os hemos querido traer la herramienta número 1 en el mundo. Creo que es la primera vez que se puede decir que hay una herramienta que 11 años consecutivos está situada en el segmento más arriba, ¿vale? Líder del Magic Quadrant, ¿vale? De Gartner, ahí lo veis en rojo. 11 años seguidos es por algo, ¿vale? Al final un poco todas estas medidas de seguridad que hemos ido poniendo, que como comentaba necesitamos correlacionarlas, necesitamos gestionar todos esos eventos, al final lo que necesito es un punto centralizado que me ayude a gestionar todos los eventos de seguridad que me crean los servidores, que me crean todos los dispositivos. Necesitamos también analizar todos los logs de seguridad de los servidores, de los elementos de red, ¿vale? Necesitamos esa información, contrastarla también con bases de datos a nivel mundial, como en el caso que os traemos, por ejemplo, con el X4 Exchange, ¿vale? Una base de datos a nivel mundial que esto lo que hace es nos permite que los buenos también estemos organizados, ¿vale? Los malos se organizan, hacen ataques conjuntos, usan determinados servicios y plataformas a nivel público que les permiten tener una capacidad de fuerza en un momento determinado brutal para hacer ataques de fuerza masiva. Nosotros necesitamos también estar coordinados, saber qué se están haciendo estos ataques en Rusia, en China, en otras partes del mundo para poner nuestros sistemas a punto, ¿vale? Y necesitamos contar también con estas ayudas, ¿vale? También necesitamos personalizar un poco en determinados casos de uso, necesitamos generar alerta, necesitamos respuestas, necesitamos hacer un análisis del comportamiento de usuario que ahora os comentaré brevemente y empezamos ya con la demo, ¿vale? Y sobre todo necesitamos esa gestión centralizada, ¿vale? Permitidme antes de que Javier empiece con la protección de un SIE, la consola, una de las principales ventajas es la inteligencia artificial que IBM ha puesto sobre su plataforma de seguridad. IBM QRadar es un SIE en que puede estar tanto on-prem, instalado en las instalaciones vuestras, como puede estar en modo cloud. En modo cloud, lógicamente, tiene una serie de beneficios, que no necesito infraestructura, que no necesito mantenimiento, ¿vale? Simplemente o poner una playa, no poner una máquina virtual como colector de información que me va a recopilar toda la información de esos orígenes de datos, la va a analizar y se la va a mandar a la consola para que la siga analizando, ¿vale? Eso es una de las principales funciones, bueno, es su principal función. Y luego he querido destacar 4 funciones que las voy a pasar muy por arriba, ¿vale? El IBM UBA, el User Behavior Analytics, la actividad de analizar, ¿vale?, los usuarios para evitar amenazas internas. Cada vez nos encontramos más suplantaciones de identidad, usuarios que, pues porque tiene una contraseña muy baja, porque la comparten con otras herramientas de consumo, como puede ser Facebook, como puede ser determinadas herramientas y determinadas plataformas, pues al final se detectan por información que van dejando en redes sociales, se va llegando a esa contraseña, con lo cual esto me va a permitir analizar, controlar, ver. La segunda opción es IBM QRadar Risk Manager. Esto va a permitir tener un repositorio para cuando yo he sufrido un ataque, saber o poder echar marcha atrás para ver un poco qué es lo que ha pasado, para ver cuáles han sido mis agujeros de seguridad y ver cómo tengo que actuar para otras veces. IBM QRadar, el Advisor with Watson, que al final es ponerle inteligencia artificial a esa recopilación de información. Normalmente estos servicios llevan aparejados un SOC, llevan aparejados personal que está viendo y observando y analizando esa información que voy teniendo y necesito hacer un primer filtrado, me vendría muy bien hacer un primer filtrado con inteligencia artificial para que esas ofensas que me están viniendo a la consola, realmente las que son más graves me las sitúe en un punto de criticidad mayor para que los operadores de seguridad, los operadores de sala rápidamente actúen sobre esas incidencias, con lo cual este apartado también es muy bueno. Y también es muy bueno el IBM QRadar Data Store, que lo que me permite es cada vez esto se está generando más información. Generar esa información es buena porque me va a ayudar a hacer un histórico de cómo he evolucionado y me va a ayudar a hacer un histórico porque hay amenazas que no son de hacerlas ese mismo día. El tiempo medio que hay una amenaza dentro de una empresa para ejecutarse son 240 días, con lo cual me va a permitir establecer
información para luego analizar y para luego evaluarla, ¿vale? IBM QRadar Data Store me va a permitir grabar ahí todo tipo de información durante mucho tiempo, durante muchos meses, muchos años, y luego analizarla en el momento en que QRadar necesite analizarla, y es una manera de hacerlo a bajo coste, ¿vale? Una vez que os he hecho un poco esta introducción, yo creo que ya voy dando paso a Javier para que os explique un poco en 10-15 minutos esa consola y podáis ver un poquito las opciones que tiene un SIEM. Y Javier, lo dejo en tus manos. Luego abriremos el turno de preguntas para las dudas que tengáis. Pues ya nuestra compañera de marketing nos irá filtrando esas preguntas para responderlas de la mejor manera posible. Javier, ¿estás ya preparado? Sí, sí, estamos por aquí ya listos para presentar. Perfecto, pues te dejo el control completo. Muy bien, ahora cuando me dejen control, le mostraré mi pantalla, ¿vale? Un momentito que voy a ¿Ya lo tienes? mostrar. Vale, un momentito. Javier, me aparece un botón de mostrar tu pantalla. Sí, sí, lo Ya tengo lo ya. tenemos. No sé si veis bien ahora mismo la imagen que estoy mostrando, ¿vale? Sí, se ve Confirmadme que... perfectamente, Javier. Vale, perfecto. Bueno, pues os voy a dar una pequeña charla de 10-15 minutos sobre IBM QRadar, que es el SIEM por excelencia, ¿vale? Pero antes de ver los dashboards y la potencia, me gustaría que entendiéramos todos qué es un SIEM, ¿vale? Bueno, un SIEM básicamente lo que hace es recopilar logs, ¿vale? Bien que sean de un servicio de syslogs, o flows, que es tráfico de red en crudo, ¿vale? Aunque IBM QRadar tiene una serie de inputs de entrada de información para analizar las posibles vulnerabilidades, ¿vale? Como puede ser entrada de datos de la IBM X4 Exchange, que es la base de datos en tiempo real de ataques o de tipos de ataques en base a spams o botnets, o que te puede realizar también esta parte de aquí que veis, vulnerabilidades, que ya que puede hacer escaneos de vulnerabilidades en tu propia red, ¿vale? Esos son los 4 tipos de entradas que podemos tener en el IBM QRadar, ¿vale? Luego eso se almacena, como ha dicho mi compañero Pablo, en el QRadar Data Store, ¿vale? Que es el almacén global de datos, ¿vale? Para explotar, ¿vale? Toda esa información que nos llega desde los 4 inputs, ¿vale? Esos 4 inputs los va a mostrar en un dashboard, ¿vale? ¿Y qué vamos a querer hacer con ellos? Pues bueno, vamos a poder sacar informes, vamos a poder ser reactivos más que proactivos. Por ejemplo, si vemos una vulnerabilidad, podemos desencadenar un evento, bien sea un correo electrónico o ejecución de un script para desactivar un puerto en un switch, para desactivar un usuario en Active Directory porque está modificando muchos ficheros en un periodo de tiempo muy corto y entonces posiblemente esté infectado con un ransomware, ¿vale? Y, bueno, y prácticamente esto. Entonces, para que entendáis cómo funciona el SIEM de QRadar de IBM, ¿vale? Esta es la parte importante que tenéis o que deberíamos entender, ¿vale? Por un lado está el almacenamiento, por otro lado está el Vulnerability Manager, que es las opciones de escaneo de tu propia red o de un host o incluso de una URL, ¿vale? IBM Network Insights, que es la captura de tráfico a través de flows, ¿vale? Y puede almacenar ese tráfico bien en pickup para poderlo reproducir, para ser analizado luego a través de análisis forense, o incluso pues, para analizar ese tipo de tráfico para saber lo que hay dentro y ver que eso puede ser un tipo de ataque o que va un malware, va un virus o que tiene un riesgo potencial en el DNS que está consultando. Entonces, visto esto, ¿vale? Que sepáis que el IBM QRadar puede estar on-premise, en las instalaciones del cliente, o que puede estar en cloud, ¿vale? Lo único que se tiene que hacer es apuntar el sistema de syslogs al equipo que esté bien sea en
en el cloud o bien sea on-premise en vuestras instalaciones, ¿vale? Dicho esto, voy a daros la presentación de una pequeña demo de lo que es el QRadar para que veáis el dashboard y la página inicial, ¿vale? Lo que he hecho, para que lo entendáis, ha sido recoger de los últimos días unos logs que he montado simulando que es un sistema de producción, he volcado allí los logs para que se los aprenda, ¿vale? Pero no es en este caso el de producción, ¿vale? Simplemente es para que veáis que teniendo los logs, por ejemplo, de hace 6 meses de un servidor web, esos logs se pueden importar en el QRadar para poder analizarlos a posteriori, ¿vale? No tiene por qué estar corriendo en tiempo real esos logs. Bueno, lo que estáis viendo aquí es la página inicial del dashboard del QRadar de IBM, ¿vale? Esta es la página inicial. Podemos, a ver, ¿cómo decirlo? El QRadar de IBM está basado para tener un SOC, ¿vale? Un centro de servicios de seguridad. Lógicamente, en un SOC trabajan varias personas con varios roles con varios roles, ¿vale? Entonces, siempre que vamos a tener una alerta, vamos a desencadenar una ofensa, ¿vale? Que va a ser tratada por nuestro departamento de SOC, ¿vale? Esa ofensa se puede distribuir para cada uno del personal, ¿vale? Para que resuelva esa ofensa o al menos para que la investigue, la dé como válida o sea un falso positivo o que, oye, hay que investigar esto porque esto es una vulnerabilidad grave que estamos teniendo. Entonces, aquí en las ofensas, he volcado para que veáis unos logs del sistema de correo. Y me ha desencadenado, pues, por ejemplo, estas dos ofensas de aquí, ¿vale? La ofensa es de la autenticación de un usuario, en este caso, de estos dos usuarios. Y lo que veo es, si hago doble clic en ello, que la ofensa que me ha detectado es que este usuario... Espera, que se me está acoplando aquí la pantalla del webinar y no lo veo bien, ¿vale? Que este usuario de aquí ha hecho una ofensa de que en menos de 2 minutos, que debería de aparecer por aquí abajo, SMTP ratio, que en menos de 2 minutos ha enviado más de 10 correos. Entonces, claro, ¿es una ofensa o no es una ofensa? ¿Es posible que ese equipo esté infectado y esté enviando spam? Bueno, pues eso es lo que hay que investigar. Entonces, esta ofensa de aquí se puede pasar a un operador, ¿vale? No está asignado a nadie. Se puede pasar a un operador para que la investigue, pero lo tenemos aquí. Otra ofensa tipo, por ejemplo, que es de las que más se suelen dar, por ejemplo, vamos a ver las cerradas. Voy a cerrar todo esto. Vale, pues, por ejemplo, ¿qué puede ser esto? Vamos a ver esta ofensa de aquí. Bien, lo mismo, un sistema ha sido detectado por el sistema de correo, ¿vale? También hay un sistema de... La ofensa tipo ha sido por autenticación de usuario. ¿Y qué es lo que ha detectado en este caso? Bueno, ¿cómo es posible que un usuario en menos de 10 minutos esté enviando correo desde estas direcciones IP de estos 5 países? Lógicamente, esta persona ha sido comprometida, ¿vale? Le han robado la contraseña, ¿vale? Y está siendo usada por una red de botnets para enviar correo en su nombre. Para enviar correo en su nombre y además de manera autenticada, ¿vale? Entonces, nuestros sistemas de alerta lo detectan, en nuestro caso lo detectan y se bloquea automáticamente este usuario. Esto es una ofensa tipo, ¿vale? Pero lo difícil que tiene un SIEM, lógicamente, es parametrizar todo lo que quieres que haga con los logs que tú estás recopilando, ¿vale? Porque nosotros estamos recopilando un montón de inputs del servidor web, del servidor de correo, del servidor del exchange, de mi controlador de dominio, de tal,
depende de dónde lo tengáis, lo que queréis ver, ¿vale? Y qué es lo que queremos hacer, porque claro, aquí tenemos, por ejemplo, por defecto puedes tener más de 10.000 reglas, ¿vale? Que te desencadenan un evento o una alerta de seguridad, pero cada uno puede tener la suya, ¿no? Y entonces a cada cliente o cada red o cada departamento de seguridad quiere poner el foco en un punto y hay que parametrizar qué es lo duro de un SIEM, sea el IBM-Q Radar o sea el que sea. Bueno, esto es para que veáis la segunda pestaña, que es la parte de las ofensas, como os estaba diciendo. Tenemos la siguiente, que es la actividad de los logs, ¿vale? Que esto es ver en tiempo real o hacer búsquedas de lo que está viendo en este momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está recopilando los logs de tráfico, por ejemplo, ahora mismo bueno, lo está disimulando, del sistema de correo, de las consultas DNS o de los firewalls, en este caso un Fortinet, unos sistemas de correo y del controlador de dominio, tanto de los servicios radius como de DNS, y lo estamos aquí viendo en tiempo real. Pero podemos hacer búsquedas. No, yo quiero, por ejemplo, que me muestres solamente, ahora mismo quiero hacer búsquedas pongamos, de las consultas de DNS. Vamos a ver. Bueno, y ahora en tiempo real no me mostrará ninguno, porque no estará nadie conectando. Bueno, vamos a ver las últimas sesiones. Y me va a mostrar si quiere bajar. Vale, lo que va consultando por DNS. ¿Por qué os digo esto del DNS? Porque pues, mucha gente no le da importancia a los ataques vía DNS. Bueno, pues IBM-Q Radar tiene, aparte de toda esta lógica interna, ¿vale? Se le pueden poner aplicaciones específicas, como por ejemplo esta del DNS Analyzer. DNS Analyzer pone el foco en estas opciones que vemos aquí, DGA Domains, Squatty Domains o Tunnel Domains. Para que entendáis cada una de las cosas, de las opciones del dominio, es un dominio DGA, son dominios creados en base a algoritmos. Son dominios que se crean en tiempo real y tienen una caducidad de 1 o 2 días o N días en base a la gente que ha creado el malware, ¿vale? Entonces, existen varios algoritmos DGA y estos dominios suelen ser para activar y desactivar ataques de manera temporizada, ¿vale? Tú puedes lanzar un ataque, o sea, tú puedes haber atacado una red, haber metido el malware hace un mes, ¿vale? Pero no desencadenarlo hasta que apuntas a un host de un dominio que aún no existe, ¿vale? Y sin embargo, ese dominio va a existir tal día, tal hora. Se va a dar de alta a través de máquinas de sistemas de registros de dominio de manera automatizada, ¿vale? Si os vais a... Vale, pues por ejemplo, si buscáis aquí, hay un montón de test sobre dominios de GeoDomains, ¿vale? Lo que hace esto es detectar quién es el que está haciendo consultas a los dominios de Gea. Vale. El Squatty Domain es hacer creer al usuario que está viendo una página que no es la real en base a cambios en letras del dominio. Por ejemplo, para que veáis una idea, he hecho una prueba para que lo veáis. Quiero que veáis aquí en los logs, ¿vale? Voy a quitar esto para que lo entendáis bien. Vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer el filtro. Log source. A ver si lo veo. ¿Dónde estás? IBM DNS Analyzers.
y le voy a poner las últimas 3 horas. Vamos a ver qué vemos. Vamos a ver Squatty Domain Detected. Vamos a ver esta regla. Esta ofensa. Ha detectado un Squatty Domain. Y ahora veremos cuál es el que ha detectado. Os fijáis en este dominio, ¿vale? He puesto Google, pero en vez de poner Google con 2 O's, lo he puesto con 2 ceros. Claro, el usuario, si lo ha escrito en mayúsculas en el navegador, pues es posible que no se entere. O se lo han puesto en una URL en el correo, ha dado doble clic, está en mayúscula, no se ha enterado, cree que es una página real y resulta que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Esto es los llamados Squatty Domains. Pero hay un tercer ataque a través del DNS, que es el DNS Tunneling. El DNS Tunneling es envío de comandos a través de consultas DNS. Sí, tal y como lo oís. Para que os hagáis una idea, todos tenemos o deberíamos tener los registros TXT, SPF, para el SPF, para el DKIM, para el DMARC, para el correo, ¿no? Vale, pero ¿quién dice que en ese registro TXT no va un comando, ¿vale? De ejecución de un PowerShell, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es un DNS Tunneling, el envío de comandos a través de consultas DNS. Vale. Por otro lado, ¿vale? Tenemos aquí la pestaña de Network Activity. En este caso no os puedo mostrar nada porque el Network Activity es la captura de tráfico, ¿vale? Para el otro tipo de input, que es los flows, es la captura de tráfico a través de un interface de red en el appliance, ¿vale? Bien sea virtual, bien sea físico, ¿vale? En el que tú pones un puerto de mirror en vuestros switches para ver los segmentos de red que tú quieres analizar, y dentro puede mostrar... un momentito, perdona. ¿Me quedan? Ah, vale. Es que me están diciendo que tengo 3 minutos, pues no vamos a poder ver todo, pero bueno, disculpad. Entonces, en este Network Activity es el análisis de tráfico en crudo que le llega a través de un interface de span, ¿vale? Un interface de mirroring para analizar todo el tráfico interno, ¿vale? Entonces, todo el tráfico que se mueve, ¿vale? Se hace a través de un puerto de span de los switches, ¿vale? O a través de un colector que va inyectando el tráfico aquí, ¿vale? Y va midiendo tanto el contenido que va dentro, ¿vale? Como análisis de tráfico a través de comportamiento, que es ir un nivel más allá. El tema de reporting, bueno, pues para sacar reportings de vulnerabilidades, etcétera, de la red. Vale, vamos a pasar a, como me están metiendo un poquito de caña, vamos a ir a la parte de vulnerabilidades. Vale, la parte de vulnerabilidades es otro de los inputs que podemos llegar a tener dentro del QRadar, aparte de los flows de la entrada de datos y de la entrada de los logs, el escaneo de vulnerabilidades de manera activa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una red, podemos darle un escáner de red de un segmento de red o de una URL bajo demanda. Entonces, en este caso, he puesto un ejemplo de escaneo de esta web de aquí, que es un servidor de pruebas que tengo viejo para poder hacerlo, ¿vale? Y cuando ha acabado el escaneo, bueno, pues nos ha dado toda esta información con todas estas vulnerabilidades que tiene, ¿vale? Entonces, podemos mostrarlas. Si hacemos doble clic, nos va a dar las vulnerabilidades que ha detectado con su CVE. Vamos a verlo. Con su CVE y en base a ese CVE puedes irte a Mitre para saber cómo atacarlo o cómo solventarlo. Entonces, para que veáis, vale. Esto es el otro tipo de input, el tercer input que tenemos dentro del QRadar, que es el análisis de vulnerabilidades. Puede ser de una URL, de un rango de red o de una IP específica. ¿Vale?
Otro punto que es el que también es el que se está trabajando mucho es el UBA, User Behavior Analytics, el análisis del comportamiento de los usuarios, ¿vale? Simulado aquí una serie de reglas, ¿vale? Entonces, en el que podemos ver el comportamiento de estos usuarios, de ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este usuario J. Sastre, ¿vale? Está en el más alto riesgo, ¿sí? Por unas puntuaciones de su comportamiento dentro de la red, ¿vale? Y del uso de la red. Pues, por ejemplo, lo que ha detectado es para este usuario es que ha intentado acceder desde múltiples localizaciones, que ha consultado una serie de consultas DNS de Squatty Domains, lo que os decía del Google pero con 2 OEs, que ha accedido a URLs en riesgo, que es posible que estén categorizadas como potencialmente malignas, ¿vale? Que ha intentado acceder a recursos compartidos no autorizados, por ejemplo, este de aquí, o que está cambiando constantemente de localización geográfica, ¿vale? Entonces, pues es posible que si tienes una VPN, que o te estés conectando desde una IP, luego te bajas al bar desde otra, tienes el móvil, tienes desde varias IPs y estás intentando acceder al mismo sitio, ¿no? Esto es el comportamiento de usuario y es lo que más se está llevando ahora. Hay una regla que es la que normalmente nos están pidiendo los clientes, que es la regla de modificación de ficheros en un ratio de tiempo, ¿vale? Lo que hace un ransomware, por ejemplo, es cifrar todos los ficheros que tiene, todos los ficheros que puede, a los que tiene acceso de modificación. Claro, si tú tienes un recurso compartido dentro de la red y tienes permiso de escritura, te va a cifrar todos esos ficheros, ¿vale? Hasta que lo detectas. Claro, si tú eres más proactivo y eres capaz de desencadenar un evento, que es lo que nos pide de que, hola, este usuario ha modificado más de 10, en un minuto más de 10 ficheros, ¿vale? Lógicamente, un usuario no puede ser, ¿vale? Entonces, te desencadena un evento, que puede ser un correo o un PowerShell script para deshabilitar este usuario para que lo pare y no siga cifrando. Bien, esta es la parte del DNS Analyzer, que es lo que os estaba contando antes, y diferentes aplicaciones que hay, que crean los propios fabricantes, bien en este caso de Fortinet, para ver el tráfico, ¿vale? Aquí de una manera un poquito más amigable que viendo los logs en crudo, pero lo tenéis para Palo Alto, lo tenéis para Arubas, lo tenéis para Checkpoints, lo tenéis para un montón de sitios. Entonces, quería mostrarlos un poquito esto, como todo SIEM, el trabajo realmente es el de analista, ¿vale? Y el del parseo de los logs. Y ahora me gustaría que me dijerais si tenéis alguna pregunta específica o qué es lo que estáis buscando en un SIEM o por qué os estaba interesando el SIEM. Pero vamos, ahora mismo supongo que es el momento de que me hagáis las preguntas, ¿vale? Entonces paso a mis compañeras que os den paso para hacer las preguntas, ¿vale? Javier, una asistente nos pregunta para proteger, es que las preguntas nos las mandan en el panel de preguntas vale. por escrito. Pone, para proteger las peticiones DNS, ¿qué herramientas existen para implementar en una organización? Para proteger a través de este tipo de ataques DNS hay muchas, ¿vale? Pues tienes desde las propias herramientas que te generan los firewalls, por ejemplo, de Fortinet y Palo Alto, los propios appliances llevan sistemas de detección bien de sitios comprometidos o de detección de consultas de DGA, de dominios de DGA, ¿vale? Si no, aún así, tienes servicios de DNS de pago, como por ejemplo el de Cisco Umbrella. Cisco Umbrella es un servicio de pago de protección al DNS, de consultas DNS dentro de la organización. Creo que es esto lo que me estás... Sí, sí, nos dice que ok, sí, que perfecto. Y nada, por parte ya no veo más preguntas. Vale, pues si queréis esperamos un ratillo más, si tenéis más consultas.
Y si no, bueno, supongo que mis compañeras se pondrán en contacto con vosotros y si tenéis algún tipo de consulta más off the record, pues se las lanzáis a ellas y nosotros las vamos respondiendo con lo que queráis. Incluso si queréis alguna demo, etcétera. Tenemos posibilidad de hacer demo on cloud, ¿vale? Con IBM. No hace falta poner la consola ni nada en vuestras instalaciones, sino que se podría hacer directamente con un recopilador de logs en vuestras instalaciones y eso mandarlo al cloud, ¿vale? Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado estos 10 minutos o un cuarto de hora de pequeña introducción a lo que es el IBM QRadar, versión de IBM. Gracias, Javier. La verdad es que ha sido súper interesante. Cualquiera de los puntos o pestañas que has estado viendo y cualquiera de los puntos anteriores que hemos tratado hubiera dado para hacer un webinar en sí mismo, pero hemos intentado condensar un poco para que tuvieseis claro un poco el roadmap de medidas que había que implantar hasta llegar a poner un SIEM y luego presentaros un poco todas las capacidades del SIEM para aquellas personas que están un poco decidiendo si es el momento de ponerlo o no. Lógicamente el impacto que tiene en la organización, como comentaba Javier, que hace falta un SOC, que hace falta un equipo de personas para gestionarlo, si no, no hay que planteárselo, ¿vale? Eso es una decisión muy importante. ¿Vale? Agradeceros a todos vuestro tiempo. Hemos concluido la hora que teníamos para realizar el webinar y quedarnos a vuestra disposición para cualquier pregunta pues a través de la web, a través de los canales, otros canales de correo electrónico, nos podéis trasladar. Muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos ver en algún otro webinar. Bueno, adiós a todos. Adiós. Hasta luego, chao.